Estamos en vivo. A partir de este momento estamos activando las cámaras del Facebook, de YouTube. Soy el pastor Ángel Ferreira y junto a mi querida esposa Melen estamos compartiendo desde Buenos Aires, Argentina, este programa titulado Juan 10:27, las ovejas oyen mi voz y me siguen. Hoy vamos a estar compartiendo este título atractivo: nadie es fuerte por su propia fuerza. Nadie es fuerte por su propia fuerza. Primeramente, vamos a orar para recibir esta palabra, ¿sí? Así que te invitamos a orar para recibir esta palabra. Te damos gracias, Padre eterno, por este día. Gracias porque enviaste a Cristo Jesús. Y gracias, Cristo Jesús, por dar la vida por nosotros y enviarnos el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Y basado en tu verdad, compartimos tu palabra para grandes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Que sea de muchas bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a ir entonces a la palabra de nuestro Señor. En este título atractivo, nadie es fuerte por su propia fuerza. Vamos a arrancar de Primera de Samuel, capítulo 2, Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 9, dice así: Él guarda los pies de sus santos, mas los impios perecerán en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Es palabra del Señor y le damos la gloria en su palabra. Amén. Amén. Muy bien, estamos ahí en 1 Samuel, lo vamos a volver a repetir en este título que hemos compartido: nadie es fuerte por su propia fuerza. Vemos que acá en 1 Samuel capítulo 2, versículo 9 nos dice: Él guarda los pies de los santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Muy bien. Ustedes observen que la palabra dice: nadie será fuerte por su propia fuerza. ¿Cuántas personas conocemos que ellos quieren hacer las cosas con sus propias fuerzas? Es impresionante. Yo le voy a pedir que vaya yendo a Romanos capítulo 4. Yo personalmente, en mi vida, hasta que conocí al Señor, quise hacer todo con mis propias fuerzas. Muchas cosas sentí que la he logrado, pero todo aquello que he logrado con mi propia fuerza, luego yo mismo lo he visto caer. O sea, he visto como construir una casa, un edificio que se desboronó. Porque nadie puede ser en este mundo, en esta vida, fuerte por su propia fuerza. En forma de chiste, cuando hice esta enseñanza, esta prédica en la iglesia, yo le había dicho a las personas: ¿sabe que justo vino a congregarse el increíble Hal, un hombre verde, fisicudo? Que cuando yo dije nadie es fuerte por su propia fuerza, él me contesta: pero mira la fuerza que tengo yo. Entonces, por supuesto, se levantó y se fue, porque él se fue creyendo que él sigue siendo fuerte por su propia fuerza. Y déjenme decirles que la fuerza que Dios nos da es sobrenatural, es más fuerte que la fuerza que cualquier ficción, como el increíble Hulk, el hombre nuclear, Superman, la mujer biónica y toda la Marine Coche que ustedes conozcan, no tiene nada que ver con la fuerza que nos puede dar nuestro Señor y Salvador. Cuando la palabra dice nadie es fuerte por su propia fuerza, es porque nadie es fuerte por su propia fuerza. Y aquel que se crea fuerte por su propia fuerza, Dios lo va a avergonzar de tal forma, va a quedar de tal forma desforzado en todas las áreas, en todos los sentidos, que va a ir a la fuente de la fuerza, que es a nuestro Señor y a su presencia, para que Dios, humillándose, le pueda devolver esa fuerza que ha perdido. ¿Cuántas personas conocemos que se acercaron al Señor diciendo: no tengo más fuerza para seguir? Mientras estoy predicando, sé que hay personas que están escuchando que ya
han perdido las fuerzas y quieren recuperar esas fuerzas. En el nombre de Cristo Jesús, declaro y le pido al Señor que a través de esta enseñanza recuperes esas fuerzas que la vida, las circunstancias, los enemigos han querido o te han hecho perder. En el nombre de Cristo Jesús declaramos en esta enseñanza que esas fuerzas se recuperan y va a empezar a trabajar en tu interior el Espíritu Santo de Dios y te vas a sentir tan fuerte que vas a decir, wow, vas a tener ganas. ¿Qué te puedo decir? Lo único que te puedo decir es que el potencial que te va a dar el Espíritu Santo de Dios, lo más importante es que te va a hacer recuperar tu propia identidad para sentirte con ganas de vivir y con ganas de proyectar, con ganas de hacer cosas. Y aquellos que escuchan y que dicen, yo soy fuerte a mi manera o como yo quiero, ellos serán completamente avergonzados justamente porque nadie puede ser fuerte por su propia fuerza. Entonces cuando vemos acá en 1 Samuel, en el capítulo 2, versículo 9, el que está orando y dice estas palabras, Ana, esta mujer que oró, y de esta mujer nació, si vemos el contexto, el primer profeta llamado Samuel, ¿sí? Era una mujer que no podía tener hijos, pero ella oró con fuerzas. Ella no tenía fuerza ni capacidad para tener hijos. Y al sentirse impotente, ya que le criticaban a ella por ese estado de ser estéril, Dios la bendice, le da su fuerza y al mismo tiempo le hace nacer un hombre como Samuel con fuerza. Hay fuerzas que son sobrenaturales y es la fuerza que solamente nos puede dar Dios. Y esa fuerza es la que estamos compartiendo en este día a través de la radio. Porque nadie puede ser fuerte por su propia fuerza, pero sí podemos ser fuertes cuando estamos tomados de la mano del más fuerte de los fuertes, que es de Cristo Jesús, que nos hace el puente directo con nuestro Padre, que es el Padre de todas las fuerzas. En el nombre de Cristo Jesús, que se active esa fuerza espiritual en esta hora, en este día, en tu vida, en vos que estás escuchando, y que puedas recibir ese potencial y ese milagro en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos al desarrollo de este estudio bíblico. Nadie es fuerte por su propia fuerza. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 4, en el versículo 19, en donde se pone un ejemplo de Abraham. La misma escritura, acá el apóstol Pablo está poniendo un ejemplo de Abraham, y dice el versículo 19 al 20. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Abraham, dice la palabra que Abraham no se debilitó. ¿En qué no se debilitó? Atento, saca todo. Él no se debilitó en lo que muchos se debilitan en este tiempo. Es decir, en aquellos que tienen comezón, como dice la Biblia, de escuchar la palabra de Dios. Entonces, él no se debilitó en la fe. ¿En qué no se debilitó? En la fe. En la fe, dice la palabra del Señor. Cuando dice no se debilitó en la fe, Romanos 17 dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. En Hebreo 11:1 dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La mujer del flujo de sangre tenía la certeza de que iba a ser sanada y nadie le vio, pero el Espíritu le sanó. En este momento todos nosotros estamos acá predicando. Nadie está viendo quizás muchas cosas, pero mientras estoy hablando, por la fe, el Espíritu Santo de Dios, en lo que muchos no están viendo, está sanando a aquella persona que está diciendo, Señor, te necesito, sáname. Tomo esta palabra, tengo fe en que tú me vas a sanar, porque estoy escuchando la palabra del Señor, porque la fe es oír tu voz. Y en el mismo Hebreo capítulo 11, versículo ya 6 dice, pues sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, por fe, nosotros recibimos la fuerza espiritual que necesitamos, ese potencial para lograr los objetivos. Abraham, teniendo 100 años, creyendo que ya no tenía hijo, no tenía descendencia, pero Dios le hace una promesa, pero él se mantuvo en la fe. La que dudó al principio fue Sara, de donde luego le entrega a la mujer la esclava para que nazca Ismael, problema en puerta. Pero es porque dudó, pero Abraham se mantuvo en la fe, por eso lo bendice con Isaac, y de ahí viene esa genealogía que vemos ya en Mateo 1:1, Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham.
Vemos en el versículo 20 que dice lo siguiente. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. ¿En qué se fortaleció? En la fe. Y ya le acabo de decir todos los conceptos de la fe. Muchas personas dicen, yo tengo fe, por ejemplo, en San Cayetano. Y vos no podés tener fe en San Cayetano porque la fe bíblicamente no me dice que tengo que tener fe en San Cayetano. La fe bíblica me dice que tengo que tener fe en Dios por el oír la palabra de Dios y dar gloria a Dios. Abraham no necesitaba ni a San Expedito, ni a San Cayetano, ni a toda la María en coche. Él necesitaba solamente al Padre y nosotros en este tiempo al Hijo y a su Espíritu Santo. Es por fe. Entonces vemos que al decir es por fe, no por vista, que luego lo aclara el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, versículo 7. Por fe andamos, no por vista. Y hay una predica que está en YouTube también que puse, por fe andamos, no por vista. Entonces vemos que la vista nos puede engañar y confundir. Es una mentira, es una trampa de Satanás. Él directamente creyó en ese Dios invisible. Jesucristo en Juan 14, cuando Él le está preparando porque va a partir al Padre y le hace la promesa del Espíritu, en el versículo 16 y 17 de Juan 14, Él dice, no dejaré huérfano, volveré, pediré a mi Padre que les envíe el Espíritu de verdad, el cual el mundo no lo va a recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ya vemos que en el versículo 19 dice, dentro de poco el mundo no me verá más, dice Jesús, pero ustedes me verán. Pero ¿cómo lo vamos a ver? En espíritu y en verdad, Juan 4:24. Los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Si hay alguien que está escuchando y que tiene una fe equivocada, que te enseñaron gente, ignorantes, neófitas, Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, ciegos que guían a otros ciegos. Apártate en el nombre de Cristo Jesús de toda idolatría de finge de cualquier área y concéntrate en el poder del Dios invisible que trabaja con el Espíritu Santo, en donde nadie lo ve, pero trabaja y actúa y se produce ese milagro y te convertís en el agrado de los ojos de Dios para que de ahí en adelante no tenga ataques en ninguna área y ninguna demanda del celo de Dios por haber puesto tu fe en lo que no tenías que poner, porque la fe puesta verdadera de Dios es la fe puesta en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que se nos devuelva la fuerza, porque si vos al pedir a una esfinge un milagro, vos estás siendo fuerte por tu propia fuerza, y dice la Biblia que nadie es fuerte por su propia fuerza. El que moldeó la estatua murió como muere la estatua cuando se cae y es destruida. En cambio, nadie puede voltear ni nadie puede destruir a Dios, ni tampoco nadie puede moldear a Dios, porque es al revés. El alfarero es Dios que nos moldea a nosotros. Amén. Y decimos, amén. Vamos a seguir avanzando. Vamos a otro ejemplo más, primera de Corintios. Vamos a ir a primera de Corintios. Estamos entrando ya muy fuerte en el Espíritu. Atentos acá todo. Y prepárense y reciben y toman esta palabra y reciben estas bendiciones y sean edificados. Muy bien, la base fue 1 Samuel 2:9, en donde dice, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Bien, ahora 1 Corintios capítulo 1, el versículo 27 lo vamos a leer. ¿Qué nos dice ahí? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Ahí está. Dios, la palabra dice, a lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Dónde está la confirmación de esta palabra? En Mateo 11:25. Ahora vamos a ir a Mateo 11:25, pero todavía no. Ahora voy a explicar por qué dijo esto el Señor. Luego dice a continuación, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Yo era débil cuando no estaba con el Señor. Yo recuerdo que en Córdoba, cuando yo estaba en Córdoba, porque trabajé muchos años ahí en la música, del mundo por supuesto, y cuando por primera vez, por problemas de contratos y problemas con productores, me aparto porque hubo una persecución, y por primera vez estuve una semana en un lugar en donde prácticamente estaba como escondido, porque hay mafia también en la música del ambiente del cuarteto, por amenaza de muerte.
y por primera vez entro en una pequeña depresión. Entonces las personas que me dieron el lugar para estar me dicen, hay una campaña acá, era en Córdoba, y en ese lugar de campaña venían hombres de Dios y había un profeta. Yo por supuesto no sabía nada, yo era católico apostólico romano, ni sabía qué significa romano, ni etcétera, pero yo creía como mi abuelo me dijo, mi abuela me dijo, no conocía nada del evangelio. Y logran convencerme para ir. Esto tomando, porque dice, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Yo era débil, yo era una persona débil sin conocimiento de Dios. Ahora sí, el que me conoce me escucha cómo estoy predicando y lo que era yo antes, es la prueba de cómo el Señor me dio esa fortaleza sobrenatural para que con fuerza de Dios pueda llevar mensaje de Dios, e incluso yo siendo débil fui tomado para avergonzar a los que se queden fuertes y sabios. ¿Qué quiere decir todo esto? Porque cuando me acerco a la verdad de la Biblia me di cuenta que muchos le mienten a los hijos de Dios y no le predican la verdad. Entonces yo fui levantado para predicar la verdad, no para quedar bien con un hombre, sino con Dios, y para que ustedes conozcan esa verdad. Un hombre de Dios, desde el escenario, en esa cancha donde había miles de personas, profetizó y dijo, el Señor me está mostrando que en esta cancha hay una persona que Dios le va a usar de gran manera para que predique y vaya por las naciones, y se va a levantar en la Argentina. Por supuesto, todo el mundo se miraba, mucha gente, pero el profeta señaló y dijo al muchacho que está ahí, y señaló, pero todos nos miramos a la distancia, ¿quién será? Y yo no me olvido porque yo estaba de anteojo y tenía en ese tiempo el pelo largo, y dijo, el muchacho de pelo largo, el que está de anteojo. Y créanme que yo, esto nunca lo cuento, no sé por qué lo estoy contando, pero sirve, es un testimonio. Yo estaba, queridos hermanos, mojado, hacía frío, pero yo estaba mojado. Era que el Espíritu Santo de Dios ya estaba trabajando en mí. Yo no me olvido porque caían lágrimas de mis ojos, y no sabía por qué, y yo estaba sanando mis heridas. Porque hasta ahí yo me creía fuerte por mi propia fuerza, y ahí quedé completamente doblegado ante Dios, ante el llamado de Dios para trabajar para Dios. Pero ¿saben qué hice yo? Me acerqué, me llevaron a la presencia de este hombre y le pregunté, ¿por qué dijiste eso y por qué me señalaste a mí? Y él dijo, cuando el Señor habla, nos marca y Dios no se equivoca. Tenés que buscar las cosas de Dios porque Dios tiene un propósito con tu vida, créelo. ¿Ustedes creen que yo me acerqué a hacer cosas para Dios? Después de esa profecía, lo que me declaró, pasaron 5 años. Tuve que empezar a luchar con mi fuerza y volví a fracasar en Córdoba, me vine a Buenos Aires, salí en talento argentino, volví a fracasar ahí. Y quería seguir luchando con mis propias fuerzas hasta que Dios me humilló de tal manera. Para que aprenda de una buena vez que nadie puede ser fuerte por sus propias fuerzas. Yo le dije solamente, ¿qué quieres de mí, Señor? Y así simplemente me contestó, que me sirvas. Te necesito. Y acá estoy, luchando. Reconozco que no es fácil, pero también puedo decir que es lo más hermoso que nos pasó. Ver cuando una persona recibe un milagro y es sanada, o cuando recibe esa bendición económica, es lo más hermoso que le puede pasar, ayudar al prójimo, instruirlos, bendecirlos, y ver cómo el Señor fue cambiando mi vida y ordenando mi vida desordenada completamente porque me creía fuerte por mi propia fuerza. A partir de ahí todos mis familiares y mis conocidos de Tucumán y de Córdoba, cuando me ven que ya aparezco como pastor, dicen, este muchacho fracasó. Cuando me entrevistaron en alguna radio, dicen, ¿fracasaste? Y yo les dije, llegué al mejor de los éxitos. Llegué a la presencia y ahora le canto al Señor. Y no solo le canto, dejé de cantarle al mundo para cantarle a Dios, sino que también el Señor me dio el don para llevar su palabra.
Entonces vemos acá que en 1 Corintios 11:27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios, yo era ese necio. A lo débil, yo era ese débil y yo acabo de dar como testimonio. Y acá estoy, hablando con fortaleza, convencido y seguro de lo que hablo. Porque nadie puede enfrentar a la fuerza del Espíritu Santo de Dios, nadie. Queridos hermanos, cuando Jesús dijo esta palabra, le estaba diciendo a los fariseos que se creían los sabios, pero era una iglesia que habían convertido la casa de Dios en negocio, como pasa en este tiempo. Por eso en Mateo 11:25 lo confirma. Y él elige a los necios, eligió a un hombre que andaba con red de olor a pescado, Pedro, a un recaudador de impuestos como Mateo. Eligió a estas personas que no tenían conocimiento bíblico, pero él los preparó, él los instruyó. Y esos hombres terminaron dando la vida y le mataron la misma religión, esos que se creían sabios, pero Dios los humilló, los avergonzó a todos. Pero todos esos que persiguieron a los hombres de Dios, incluso a Jesús, ellos están ardiendo en el infierno. Pero estos hombres de Dios que llevaron la palabra, lo que primeramente eran necios y luego se volvieron sabios, que eran débiles, pero luego se hicieron fuertes, ahora están con el Señor y vendrán entre las nubes del cielo con el Señor para juzgar a toda la humanidad. ¿Qué dice Mateo capítulo 11, versículo 25? En aquel tiempo respondió Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, amén, porque escondiste estas cosas de los sabios a los y de los sabios, entendidos, y las revelaste a los niños. A los niños. En este momento el Señor, ustedes están del otro lado y les está revelando todo esto. Dios gratuitamente te está revelando cosas. Que nadie te haga sentir que no sos nada, o que sos débil, o que no tenés capacidad. Acá estoy yo como ejemplo. Yo ni siquiera conocía una letra de la Biblia, pero cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar en vos y vos ponés de tu parte y le entregás el corazón al Señor, Lucas 6:45 dice, de la abundancia del corazón hablará la boca. Y miren cómo está hablando el Señor a través de mí. Y eso es lo importante. Entonces, te invitamos a que seas fortalecido con la fuerza de Dios. No te sientas débil y que deciden yo no puedo hacer eso. Sí puede, todos podemos cuando le ponemos todo en la mano de Dios y Dios nos da la fuerza para hacer las cosas. Mira este ejemplo en 1 Samuel referente a las cosas fuertes. El pueblo hebreo siempre atravesó guerra tras guerra, pero vemos que en esta guerra aparece en escena un hombre gigante y vemos que este hombre desafía a las tropas, a los soldados hebreos, a los judíos, y prácticamente andaba por ciudades venciendo y humillando a todos los demás porque tenían un hombre que era fuerte. Pero todo el ejército judío de la familia de Jacob, de Israel, estaban débiles, pero eran guerreros, pero había una debilidad. Y sin embargo, Dios lo elige al mismo Samuel, que vemos que hemos arrancado en 1 Samuel, que es el hijo de Ana, que dijo nadie fuerte por su propia fuerza, del cual nace y va a ungir a un hombre llamado David, que era pastor, como yo soy pastor. Pero dice que parecía un buen mozo, como yo, por supuesto. Un chico buen mozo como yo, David, cantante como yo también, Sarmiento, por supuesto. No, se cae la mi esposa. Entonces, que agarra, viste, de 5 piedras, pero con una sola piedra bastó para destruir a este gigante, ¿verdad? O sea, esa piedra es el Señor, construir sobre la piedra, poner los bases sobre la piedra, edificar sobre la piedra que ha escrito Jesús. Entonces vemos acá que aparece un hombre fuerte. Ellos se creían fuertes por su propia fuerza, pero se estaban por enfrentar con un hombre de Dios, que era de buen parecer, hermoso, pequeño, pero gigante. Yo soy un pequeño gigante, y soy hermoso ante los ojos del Señor, porque soy creado a su imagen y semejanza, como David. Y miren este ejemplo, nadie es fuerte por su propia fuerza. Acá está el ejemplo. Ustedes imagínense en este enfrentamiento, lo vieron en las películas, a un gigante forzudo, musculoso, y a un David, pastorcito. ¿Qué nos dice en 1 Samuel capítulo 17? Vamos a leer un versículo, ustedes leanlo completo, después es muy linda la historia. Lo resumo en el versículo 45 que dice, en el 45 lo vamos a leer, el capítulo 17. Dice así la palabra del Señor. Entonces dijo David al filisteo, que es a Goliat, al gigante. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Ah, tú vienes a mí armado hasta los dientes, gigante. O sea, forzudo, pero agarras armas. Ah, me tenés miedo, ¿no? ¿Por qué no peleamos mano a mano? ¿Ah? Yo imagino ahí a David mirando a Goliat. Che, sos un gigante, destruí ejército. ¿Y por qué no venís pelear mano a mano? ¿Ah? No, tenía que venir con... ¿Cómo dice que venía?
tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Espada. Jesús dijo, el que quiere matar a espada, morirá a espada. ¿Y cómo terminó Goliat después? Le quitó la espada, David, y le cortó el cogote. En este tiempo cortamos cogote con la espada del Espíritu Santo, como dice Efesios 6:17, en la lucha espiritual. Vamos a ver qué nos dice el versículo 45, lo leemos de nuevo completo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo vengo a ti en el nombre del Señor. Y qué fuerza que le dio para enfrentar a ese gigante. ¿Se están dando cuenta de que nadie es fuerte por su propia fuerza? Él, siendo un pequeño, destruyó al gigante de los gigantes, al gigante que quedó de la era de Génesis 6, en donde vemos que esos gigantes nacían del acto sexual de ángeles caídos con mujeres hijas de Dios, que nacían estos hombres que hasta la ciencia lo descubrió que medían el cráneo nomás era como nosotros. Ahora, ¿qué vemos acá? Que en el versículo 46 dice: Jehová te entregará hoy en mi mano. Digan conmigo, el Señor entrega en esta hora a los enemigos en mis manos. Jehová entrega en esta hora a los enemigos en mis manos. O sea, toda fortaleza o los que se creen fuertes, que te están queriendo llevar por delante, van a caer en esta hora en el nombre de Cristo Amén, Jesús. gloria a Dios. Porque venimos en el nombre de Cristo Jesús y reprimimos a toda fuerza del mal en esta hora en el nombre de Cristo Jesús. A todo espíritu de enfermedad, espíritus que están trabajando en curanderismo, trabajando en el área económica, queriéndote trabar, le reprimimos en el nombre de Cristo Jesús. A esa montaña que no nos deja llegar a propósito, que se echa al mar en esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Y qué dice a continuación? Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y yo te venceré. Digan conmigo, yo estoy venciendo en esta hora. Yo estoy venciendo en esta hora. Es ahora. Amén. Estamos venciendo al enemigo y tomamos esta palabra. El Goliat, ese gigante, ese problema que vino a tu vida, en esta hora cae en el nombre de Cristo Jesús. Y decimos amén. Amén. Y tomamos esta palabra y vas a tener buenas noticias. Van a venir bendiciones para tu vida porque ese gigante, por fe, que es oír la palabra, tomaste esta palabra y te has fortalecido. Y te vas a sentir de hoy en adelante fuerte. ¿Por qué? Porque te llenaste del Espíritu Santo de Dios para declarar que un gigante que te quiso destruir y humillar ha caído, y vas a dar testimonio en el nombre de Cristo Jesús. Atento a todo lo que están escuchando, porque esto está predicado para el Facebook, YouTube y la radio. Se van a comunicar con nosotros, el número que figura abajo, el 1131 56 60 76, y van a dar testimonio, porque hay que dar testimonio. Y lo invitamos a la radio. Yo estuve escuchando la palabra y se declaró, y yo recibí ese milagro, y ustedes lo tienen que dar como testimonio en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué vemos acá? Ahora voy a pedir a mi esposa que vaya a Isaías capítulo 40. Vemos cómo Dios humilla a los que se creían fuertes, humilla a los fariseos, a este ejército, humilla a este Goliat. De la misma forma, en este tiempo, nosotros, cuando estamos tomados de la mano del Señor, Él empieza a trabajar de una forma sobrenatural. ¿Por qué? Porque Romanos 8:31 la palabra dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Algunos dicen, Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Es lo mismo. Plural o singular ahí vale. Porque cuando el Señor está con nosotros, nos protege y nos da las fuerzas, las armas para vencer en esta lucha espiritual. Presten atención en Isaías capítulo 40. Porque si 1 Samuel 2:9 que usamos como base, en donde dice, porque nadie será fuerte por su propia fuerza, vemos que en Isaías capítulo 40, como ejemplo y confirmación en este estudio bíblico, dice el versículo 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado, empieza diciendo. O sea, hay personas que en este momento se sienten cansadas. Pero Mateo 11:28 dice, venid a mí, aquellos que estáis trabajados, cargados, cansados y agobiados, que yo os haré descansar. Nosotros no venimos acá a perder el tiempo, venimos a invitarte Amén. a la fuente de alimentación para que, conectado con Dios en el Espíritu Santo y Cristo Jesús, recibas esa fuerza. Vamos a leer ahora el versículo 29 de Isaías 40. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dice que multiplica al que no tiene ninguna.
Si vos en este momento estás escuchando esta enseñanza y sentís que ya te diste por vencido, quiero que digas conmigo: el Señor, tomo esta palabra en esta hora, multiplica mis fuerzas. Sí, Padre, reconozco que ya me sentía sin ganas de seguir, pero hoy me levanto en el nombre de Cristo Jesús con fuerzas multiplicadas. Y decimos: Amén. amén. ¿Qué dice el versículo 30? Los muchachos se fatigan y se cansan. Ah, los muchachos, Los jóvenes flaquean y caen. los jóvenes, acá es muy fuerte. La palabra nos está diciendo: la juventud se mantiene activa y tiene por naturaleza una fuerza y una energía superior a la de una persona mayor. Pero cuando el Espíritu de Dios entra en nosotros, nuestra energía y nuestra fuerza es superior a la de cualquier o atleta o joven o muchacho, etc. Es más, dice la palabra que ellos se fatigarán y se cansarán. Es decir, que ellos, por querer tener una fuerza de su propia fuerza, como muchos hoy en día dicen: me voy al gimnasio, voy a tener una fuerza, voy a tomar anabólico para tener físico, pero todo eso queda en la nada cuando tenés que enfrentar una lucha espiritual. Es decir, yo con este físico que tengo, no me saco la campera porque bueno, yo lo dije en chiste, ¿no? En la iglesia, yo me paro en el altar y pongo al lado, no sé, le dije a Bandana, el increíble Hal, no sé, ¿a quién más podríamos decir? Pues dice: no, eso ya son muy viejos, me dijo uno por ahí cuando dije a Rambo o a Arnold Schwarzenegger, no. Y mi señora me va a elegir a mí, porque mi señora sabe que en mí hay una fuerza sobrenatural. Y en el otro hombre inflado, como inflan los pollos, hoy en día vos vas a comer 1 kilo de pollo y te venden el kilo porque están inflados, ¿viste? Te le inyectan. Uno sí, es algo que no tiene sentido cuando somos inflados por la vida y nos creemos fuerte y nos ponemos musculosa para mostrar nuestro físico. Y nosotros tenemos que mostrar una fuerza que es diferente a la que nos muestra el mundo. Es la fuerza y la fortaleza que nos da Dios. Ya hemos visto cómo David destruyó a Goliat, etcétera, etcétera. Pero el versículo 31 me impresiona. ¿Qué es el versículo 31? Pero los que esperan a Jehová. Pero los que esperan. Ahí dice esperan. Esta palabra rápidamente te lleva a Mateo 13. Rápidamente, no, usted no vaya ahí. Esta palabra nos lleva rápido a Juan capítulo 1, versículo 11. Porque dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Ah, yo quiero que deje la manito ahí y vaya ahora, sin salirse de acá, a Juan 1, versículo 11. Porque acá dice: pero los que esperan a Jehová, a nuestro Padre, es decir, al verbo hecho carne, que es Cristo, al mismo Dios, tendrán nuevas fuerzas. ¿Por qué nuevas fuerzas? Lo aclara el Espíritu Santo de Dios a través de Pablo en 2 Corintios 5, 17. Las cosas viejas pasan, yo hago nuevo todas las cosas. Entonces, si estás débil, eso va a quedar atrás. Dios te va a dar nuevas fuerzas a partir de esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, y tenés que tomarlo y decir amén. ¿Por qué dijo el Señor y por qué lo usa Isaías para profetizar diciendo: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas? Pero dice los que esperan. Pero resulta que los judíos lo estaban esperando, que predicaban la venida del Señor. Sin embargo, vemos que en Juan 1, versículo 11, ¿qué dice? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. recibieron. A veces yo, como un hombre de Dios, quiero ir a predicar a mi familia, a los suyos voy, pero los suyos no me reciben. Jesús dijo: nadie profeta en su propia tierra. ¿A quién le vamos a creer más? ¿Al tucumano este que predica en Somos de Cristo Jesús? ¿O si viene alguien de otro país que tiene fama? Vámonos todos al más famoso o al de otro país, porque Jesús dijo: nadie profeta en su propia tierra. Pero eso no quiere decir que los milagros no sucedan, porque es por fe, es individual, es por lo que tú crees. Y si a mí alguien no cree, yo le voy a predicar ¿a quién? A quien cree. Jesús predicaba y eran sanados los que creían. Y eso hay muchos ejemplos bíblicos, al menos que sea por intercesión de que sea sanado alguien que no tenga fe. Como está escrito también en Mateo 9, que el paralítico se sana no por su fe, sino por los 4 amigos que le han hecho roto el techo para que reciba el milagro, etcétera, etcétera. Ahora sí volvemos a leer el versículo 31 completo, que dice, de acá, de Isaías capítulo 40,
Pero los que esperan a nuestro Padre Eterno tendrán nueva fuerza. Entonces, ¿qué hemos visto a partir de ahí? No me voy a poner a enumerar todos los milagros. ¿Quién tuvo nueva fuerza? Tuvo nueva fuerza la mujer de flujo de sangre que estaba hace 2 años perdiendo sangre. Se sanó, recupera la fuerza. Vemos los milagros de nuestro Señor, el ciego, que ya no podía movilizarse y ya estaba débil, no veía, Dios le devuelve fuerza cuando empieza a ver. Vemos al paralítico del estanque de la piscina de Betesda, en Juan capítulo 5, que ya tenía 38 años, pero ya no tenía fuerza y Dios viene y lo levanta. Así vemos muchos milagros innumerados de nuestro Cristo Jesús en donde devuelve esas fuerzas. Y así sigue trabajando en este tiempo. Pero porque lo esperaban. ¿Por qué lo esperaban? La mujer cananea dijo, ¡hijo de David! El ciego dijo, ¡hijo de David! Entonces, conocían y sabían del Mesías. Pero sin embargo, lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿Cómo estamos en este tiempo? ¿Estamos esperando al Señor o en qué estamos concentrados? ¿Nos estamos edificando y preparando para la venida del Señor o creemos que no va a venir? Claro que nos tenemos que preparar y creer que Él va a venir. Pero Él quiere venir y encontrar una iglesia dispuesta. Como dice, ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a este mundo? O sea, ¿estarán escuchando la palabra del Señor? ¿O estaremos entretenidos en vanagloria del mundo? Santiago 4:4 dice que lo que tiene amistad con el mundo tiene amistad con Dios. ¿Qué? ¿Nos vamos a encontrar? ¿Nos vamos a convertir en enemigos de Dios? ¿O nos vamos a acercar a la fuente de la fuerza para que tengamos fuerzas que realmente vienen de Dios? Presten atención que termina diciendo el versículo 31 de Isaías capítulo 40. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas. Ahí está, al decir levantar significa emprender un vuelo, una fuerza para emprender un vuelo. Declaro, Padre, que hay gente que está escuchando y ahora va a emprender ese vuelo. Amén. El vuelo es sobrenatural. El vuelo del águila representa que una persona normal caminando, moviéndose en la tierra, puede ir por un camino y en ese camino está estancado, hay un corte de ruta, un ejemplo, queda varado, estancado, no avanza. Pero cuando emprendemos un vuelo, volamos por encima del problema y llegamos a la meta. ¿Cuál es la ventaja del vuelo del águila? La ventaja es que podés ver más allá. Antes que sucedan las cosas, ya la vas a ver. Dios ya te la va a mostrar y te vas a dar cuenta cuál es el camino que tienes que tomar. Y decimos, amén, Amén. y que emprendan ese nuevo vuelo. Entonces dice a continuación, levantarán las alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Correrán, no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Pero ¿para quién es esta palabra? Para aquellas personas que se acercan al Señor para tener desde ahí en adelante una fuerza que no es de ellos, sino que es una fuerza sobrenatural que es dada por Dios. Porque el título, ¿cuál es? Nadie es fuerte en su propia fuerza. Por su propia fuerza. Para ir terminando, Josué, acá jueces, vamos a jueces, acá este ejemplo es muy fuerte y es muy hermoso. Me encanta este ejemplo, porque acá vemos un hombre fuerte, literal y bíblicamente. Josué capítulo 16. Si en 1 Samuel 2:9 dice, porque nadie será fuerte por su propia fuerza, vemos acá en Jueces, esto es luego de Josué, luego del Éxodo, el Deuteronomio, entra en la tierra prometida Josué, guiado por Dios. Pero todos empiezan a fallar, todos los que llegaron a la tierra prometida empiezan a fallar y a empezar a hacerse Dios, y Dios se enoja con ellos. Y luego nace Jueces porque ya no había un líder como Moisés ni como Josué. Entonces Dios levanta jueces, y acá levanta a este hombre como jueces llamado Sansón. Pero presten atención lo que dice, este hombre era muy fuerte bíblicamente, de este hombre copiaron todo lo que vemos en las películas, a todos los fuerzudos que ustedes ven en las películas, bueno, le copiaron a la Biblia. Es increíble, que como chiste, le copiaron la Biblia. Dice así el versículo 19, para resumir, ustedes leanlo completo a Jueces capítulo 16. O sea, la historia de Sansón desde el 14 al 16. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Ahí está, Dalila. Dalila lo endulza de tal forma, ¿sí?, guiada por una trampa de un sistema de los filisteos para atrapar. O sea, a este hombre, Sansón, con una quijada de asno mató a 1000 y anteriormente con el puño de la mano a 300. Y así nadie lo podía enfrentar. Era un estilo Goliat, pero hombre de Dios, Sansón. Todos le tenían miedo. ¿Cómo puede ser que este hombre tan fuerzudo y tan guerrero para destruir ejércitos completos sea destruido por una mujer? O sea, Satanás usa a la mujer.
Por eso atento todos los pastores, todos los hombres de Dios. Así le pasó a Sansón y fue destruido porque se le fue la fuerza. Así le pasó a David cuando es inducido, seducido también, un gran hombre que mataba a 1000, 10.000, vemos que dice la Biblia, cuando cae por la tentación, también David cae con la mujer de Urías, con Betsabé. Entonces acá lo vemos a David, ¿a quién? A Sansón, que con esa gran fuerza y potencial que Dios le había dado, él ya se creía fuerte por su propia fuerza. Quiere decir que ya se había olvidado que la fuerza se le había dado Dios. Mire, yo le voy a decir algo. Un día Dios me mostró que si Él se aparta de mí, yo ni siquiera iba a poder preparar una sola prédica. ¿Y saben qué? Mi mujer es testigo. No podía ni siquiera decir A para preparar una palabra. Solamente Dios mostrándome que todo lo que yo tengo y todo lo que hablo y digo en el Espíritu es porque proviene de la fuerza de Dios a través del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Entonces no existe ningún hombre que se pueda vanagloriar y creer que él es fuerte por su propia fuerza. Sansón se aprovechó de la fuerza que Dios le dio y la usó mal, y andaba conquistando mujeres, haciendo lo que no tenía que hacer. Se había apartado del propósito de Dios y terminó siendo la burla, porque luego Dios lo humilló, pero lo humilló porque él mismo solo se condujo una trampa en el cual perdió esas fuerzas. Ahora lo vamos a leer completo, dice, y ella, o sea, Dalila lo hizo. Y ella hizo que se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 huedejas de la cabeza. Ahí está. Yo una vez pregunté a propósito, ¿quién le cortó el pelo a Sansón? Y todas las personas dijeron, ¡Dalila! Y yo digo, ignorante, lean. Un chiste, ¿no? Pero todos creen que Dalila le cortó el pelo. No, Dalila no le cortó el pelo. Dalila acá está escrito. Dalila lo hizo dormir, representa te he dormido espiritualmente. Ahora mando, ¿cómo se le dice cuando alguien manda a matar a alguien? ¿Cómo se dice cuando alguien manda? Sicario. Como sicario, anda a cortar el pelo vos. Ella no le cortó el pelo. Volvió a leer completo y dice, y ella le hizo... Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 huedejas de la cabeza. Quien le cortó el pelo fue un hombre, que no dice el nombre de ese hombre. Pero tampoco el poder estaba en el pelo largo. El poder estaba en las 7 guadejas, son trenzas. Él tenía 7 trenzas, porque él era nazareo. Eso está en Números, donde explica el pacto de juramento. Lo que son nazareos tenían que tener el pelo largo, no tenían que tocar muertos, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. Hay una explicación que no voy a entrar en esa porque es largo. Por eso es que él, nadie le podía cortar el pelo. Y luego dice, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. ¡Ay, no más! ¿Cuál es el título de hoy? Nadie es fuerte por su propia fuerza. Él se creía fuerte, abusó del poder que le dio Dios, pues su fuerza se apartó de él. Al decir, su fuerza se apartó de él. ¿Quién se apartó de él? Su fuerza. No, se apartó Dios de él. Dios de él. Al decir, la fuerza se apartó de él, porque estamos enseñando que la fuerza nos da Dios. Pero Dios da y Dios quita, dijo Job en el capítulo 1, cuando tuvo problemas. El versículo 20 dice, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó, él creía, él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. ¿Cuántas veces los hombres de Dios decimos, no pasa nada, el Señor está conmigo, me va a ayudar? ¿Cuántas veces me salvó el Señor, tiene misericordia de mí? Mira vos, no tentarás al Señor tu Dios, A ver qué pasó. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Entonces cuando el Señor se aparta de nosotros, ¿qué es lo que nos está enseñando la palabra? Nuestra fuerza queda por el suelo y el enemigo te toma y arrebata todo en tu vida. A él le sacaron los ojos, quedó ciego, pero él en el final se arrepintió. Luego le pide las fuerzas al Señor, pero él comete un error cuando está entre las 2 columnas. Esto lo digo yo porque lo leí. Él dijo, me arrepiento, Señor, devuélveme
esas fuerzas y que muera yo y los filisteos. Si él no decía que muera yo, se iba a salvar, pero él ya se quería morir. Es como que lo vemos que él declara, y Dios te da lo que te pide. Él solo declaró que muera yo. O sea, hay que tener cuidado con lo que se declara con la boca. Sansón él solo se condenó, hizo las cosas mal, pero a último momento vemos que se arrepiente y Dios lo usó, y dice la palabra que miles de filisteos fueron completamente avergonzados y destruidos porque se quisieron burlar de un hombre de Dios. Esto significa, nadie se burla de un hijo de Dios cuando un hijo de Dios se arrepiente, porque cuando nos arrepentimos, nos muestra en la historia de Sansón, Dios te devuelve las fuerzas. Amén. Y decimos amén. Así que si estás en algún pecado, si le fallaste al Señor, pedile perdón. Yo cito el pasaje de Juan 20:23, donde dice: a quienes perdonan los pecados serán perdonados, a quienes le retengan les serán retenidos. Le pido a nuestro Padre que te perdone ese pecado. Así como le fallaste, como Sansón le falló al Señor, él se arrepintió y el Señor le devolvió la fuerza. Que el Señor te devuelva esas fuerzas. Que el Señor perdone tus pecados. En el nombre de Cristo Jesús. Porque ese pecado te quita las fuerzas. Pero cuando nos arrepentimos, es fiel para limpiarnos de nuestras maldades, dice 1 Juan capítulo 1, versículo 9. En el nombre de Cristo Jesús, arrepiéntete. El Señor perdona y olvida, y empieza una nueva vida de hoy en adelante, pero con nuevas fuerzas. No te involucres en el pecado, porque el pecado te quita las fuerzas y te aparta de la gracia de Dios. Para terminar, decimos amén. Amén, gloria. Vamos a terminar con Efesios capítulo 6. ¿Por qué? Porque en 1 Samuel 2:9 la base dijo: porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Entonces vemos acá que en Efesios capítulo 6, en donde habla de la armadura de Dios, dice en el versículo 10, haciendo un enfoque a la fuerza, lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿en quién nos tenemos que fortalecer? En el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En el poder de quién? De su fuerza. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Entonces acá la palabra te dice: por lo demás, queridos hermanos, en este estudio bíblico espiritual, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto nos lleva derechito un ejemplo en 2 de Timoteo. ¿Por qué 2 de Timoteo capítulo 1, versículos 6 y 7? Para que ustedes vean que ese potencial de fuerza que Dios da, nosotros los hombres de Dios lo tenemos y le podemos dar a ustedes. ¿De qué forma lo podemos dar? ¿Cómo yo puedo pasar esa fuerza a alguien? Lo hago en la iglesia siempre. Y está comprobado y Dios no se niega a su palabra. ¿Cómo uno puede pasar esa fuerza? Porque Dios levantó hombres de Dios como lo levantó a Jesús con esa fuerza de Dios. Pero Dios dice: como mi Padre me envió, yo os envío a vosotros, dijo, tanto en Juan 17 como en Juan. ¿Qué dice 2 de Timoteo capítulo 1, versículos 6 y 7, referente a la fuerza? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Que está en mí. Que está en mí por la imposición de mis manos. Por la imposición de mis manos. Y ahí dice a continuación el versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Ahí está, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Espíritu de poder. Y acá hemos visto que en Efesios 6:10 dice: por lo tanto, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder. ¿Y qué dice ahí la palabra en 2 de Timoteo 1:7? Porque Dios no nos da espíritu de débiles, sino espíritu de poder. De poder. Y eso es lo que estamos predicando. Amén. Acércate a nuestra iglesia, si estás débil en la fe, con oración y tomando esta palabra, imposición de mano, vas a recuperar esos dones y esas fuerzas espirituales que tiene el Señor para ti. Créelo en el nombre de Cristo Jesús, amén, nuestro Señor y Salvador. Para terminar, nosotros vamos a orar, pero anoten 2 de Corintios 12, del 9 al 10, y Filipenses 4:13, y vamos a orar en esta palabra, para que yo solamente voy a hacer amor esa palabra ahí, porque es en oración, por lo tanto la vamos a compartir con los hermanos. Acá estamos, Señor. Hoy has permitido que compartamos esta palabra. Nadie es fuerte por su propia fuerza. Y la Biblia ya nos mostró. Nunca te creas fuerte
por tu propia fuerza. Créete fuerte por la fuerza que te da el Señor. Por eso el Espíritu, para terminar, me da 2 Corintios 2, en donde el versículo 9 y 10 dice: y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y Cristo traía los 7 Espíritus de Dios. Por lo cual, por amor a Cristo, digan conmigo, por amor a Cristo, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, porque cuando soy débil, entonces Dios me hace fuerte. Porque reconozco ante el Señor. Que Él es mi fortaleza. Y Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. El mensaje de hoy fue: nadie es fuerte por su propia fuerza. Pero todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Porque el poder de la fuerza de Cristo es el Padre. Y nos ha compartido a nosotros a través del Espíritu Santo de Dios. Si por primera vez estás escuchando esta enseñanza, declaro sanación en tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Que el Espíritu Santo de Dios empiece a trabajar y ese poder de fuerza empiece a sanar heridas y los milagros empiecen a acontecer, sanando tus huesos, sanando tus tendones, sanando tu corazón y la circulación de la sangre en el nombre de Cristo Jesús, sanando cada uno de tus órganos y trabajando el Espíritu Santo de Dios en los sentidos que Dios te ha dado. Sí, Padre, en esta hora trabaja y que se produzca este milagro por el poder de tu fuerza, de la fuerza de la oración y la declaración en el nombre de Cristo Jesús. Así lo declaramos, Padre. El Espíritu Santo de Dios empieza a trabajar como trabajó en mi vida y cambió mi vida y me dio nuevas fuerzas, fuerzas espirituales, armas espirituales para vencer al ejército de las tinieblas. Satanás ya fue vencido y avergonzado. Nosotros somos más que vencedores con Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Si por primera vez estás escuchando esta palabra y no aceptaste a Cristo en tu corazón, te invito a que digas esta palabra: Padre, me arrepiento por haber pecado contra ti y acepto a Cristo Jesús en mi corazón como mi Salvador. Te pido me inscribas en el libro de la vida para tener nuevas fuerzas contigo, Señor, y que sea salvo yo y toda mi casa en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, acércate a una iglesia. Acércate a nuestra iglesia, Somos de Cristo Jesús, a la iglesia más cercana. Bautízate. Recibe el Espíritu Santo. Ten una vida ordenada para que el Señor te dé las fuerzas que necesitas para seguir adelante, porque hay un propósito en tu vida. Como me lo declararon a mí, para ti también es la promesa. Le vamos a poner el sello a todos los que hemos compartido y vivido. Jesucristo nos enseñó una forma de orar sobrenatural, que es el contacto con el Padre de la luz y el Padre de las fuerzas, con nuestro Padre eterno que envió a Cristo Jesús. A través de esta oración, vamos a hacer en hebreo y en castellano, le ponemos el sello a todo lo vivido y compartido, y le ponemos al sello ese milagro que se produjo, porque en el nombre de Cristo Jesús, hoy tú tienes nuevas fuerzas. En Mateo 6, como en Lucas 11, cuando le preguntaron cómo tenían que orar, Jesús dijo: vosotros oraréis así:
Avinu Shebashamashim. Padre nuestro que estás en los cielos, Idkadek santificado sea tu nombre. Shemo. Venga a nosotros tu reino. Yere Rizon Jabarekashena Shebashamashim. Hágase tu voluntad en el cielo como también en la tierra. Teleinu Halom de Etelejen El Kukein. pan nuestro de cada día danos hoy. Usla la nuet Hatutein. Perdona nuestros pecados como también perdonamos a nuestros deudores. Kashem Semjianak Nulashav Molakun. No nos metas en tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Leal Tenenu Ledim Sekijim Axileinu Minjarla. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Reconocemos tu reinado, Señor, y que Cristo Jesús nos ha librado de todo mal. Bendecimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, porque de ti, oh gran yo soy, vienen las bendiciones para nuestra vida y nuestra familia. Tú eres nuestro pastor y nada nos puede faltar. En verdes praderas nos hace descansar, en agua de reposo nos pastorearás, confortarás nuestras almas, nos guiarás por senda de justicia por amor a tu nombre. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás con nosotros. Tu vara y tu callado nos infundirán aliento. Aderezas mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Unge nuestra cabeza con aceite, nuestra copa está rebosante. Ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, y en la casa de nuestro Padre eterno moraremos por todos los siglos, con Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, y la familia de la fe. Te pedimos, Padre, por los hermanos en Cristo que conocemos, por lo que vamos a conocer, por aquellos que se apartaron del redil, para que los vuelvas al redil, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, para que recuperen esas fuerzas y estemos unidos como familia de la fe. Tomamos la palabra escrita de Hechos 16:31. Quiero que digan conmigo: seré salvo yo y toda mi casa. Bendecimos a tus hijos, a tus nietos, a tu descendencia por 1000 generaciones. Y toda maldición generacional se corta ahora en el nombre de Cristo Jesús, porque lo ponemos en las manos del Señor. Somos sal en la tierra que pisamos. Bendecimos la Argentina, aquellos que nos gobiernan, y le pedimos al Señor que a su tiempo levante un nombre de Dios para mostrar esa igualdad para con los más necesitados. En la presencia del Señor estamos y nos declaramos bendecidos con toda bendición, cubiertos con la armadura de Dios, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Soy el pastor Ángel Ferreira, queridos hermanos. Ha sido un placer compartir desde Buenos Aires, Argentina, junto a mi querida esposa Melanie, a través de nuestro ministerio Somos de Cristo Jesús y a través de la radio, estas enseñanzas bíblicas que quedan en Facebook y YouTube, para que se viralicen por todas las naciones y sea de gran bendición en el nombre de Cristo Jesús. Nos vemos en la próxima enseñanza. No se olviden, el Proverbio 15 dice que la respuesta blanda apacigua la rencilla. Paz del Señor para todos vosotros. Y como siempre les decimos, ¿están preparados para más? Nosotros vamos a ir a una tanda publicitaria. Estamos hasta las 12 acá en la radio. Comunicate con nosotros al 11 31 56 60 76. En el nombre de Cristo Jesús, bendecidos están. Amén, 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 amén. Bueno, shalom, queridos hermanos, con la paz del Señor les bendecimos y compartan estas enseñanzas que fueron preparadas por el Señor justamente para ustedes. Shalom y bendecida vida para todos. Y lo invitamos como siempre a la iglesia. Ahí está nuestro número de teléfono para que ustedes se comuniquen con nosotros. Estamos necesitando servidores, músicos, porque hay un propósito muy grande a través de este ministerio. Amén.